En el invierno del año 270 después de Cristo, según múltiples crónicas antiguas, el emperador Claudio II agonizaba en su cuartel militar de Sirmium. La misma peste que había aniquilado a sus enemigos consumía ahora al propio vencedor. 2 años antes, este hombre había comandado a unos 50.000 romanos contra una coalición goda que las fuentes antiguas cifraban en cientos de miles. Obtuvo la victoria romana más decisiva en medio siglo, y la peste que le ayudó a ganar terminó matándolo de todos modos. Piensen en esas cifras. Las fuentes contemporáneas afirman que 50.000 godos murieron en un solo combate. Miles más murieron de hambre en un asedio helado. La amenaza goda que había aterrorizado al imperio durante 2 décadas fue quebrada en meses. Sin embargo, el emperador que salvó a Roma nunca llegó a ver el imperio reunificado. Al final de este video entenderán cómo la batalla de Naissus en el 268 después de Cristo se convirtió en el punto de inflexión que evitó el colapso total de Roma durante su siglo más oscuro. Estoy a punto de revelar 3 decisiones tácticas documentadas que cambiaron el curso de la civilización occidental. Primero, la retirada fingida. Una maniobra tan arriesgada que un solo error habría significado la aniquilación total. Sin embargo, las fuentes antiguas confirman que los romanos la ejecutaron a la perfección. Segundo, ¿por qué un comandante de caballería llamado Aureliano se convirtió en el verdadero héroe de esta batalla? Y cómo ese único día de combate lo lanzó hacia la púrpura imperial. Tercero, la fortaleza de carros que debería haber sido inexpugnable y la innovación en la guerra de asedio que finalmente la rompió. Pero aquí está lo que resulta históricamente fascinante. Cómo un imperio fracturado en 3 estados distintos, asolado por la peste y colapsado económicamente, encontró las fuerzas para un contraataque decisivo. ¿Qué hizo a estos romanos en 1960 particular diferentes de los miles que ya habían caído? Porque los historiadores militares modernos todavía estudian las tácticas de caballería empleadas aquí, y cómo las secuelas de la victoria resultaron más mortales que la propia batalla. Para entender cómo Roma salió del abismo, debemos retroceder al año 235 después de Cristo, cuando el imperio comenzó a desgarrarse a sí mismo. El colapso de un mundo. El año 235 fue testigo del asesinato de Alejandro Severo, y con él murió toda pretensión de estabilidad romana. Lo que siguió se conoció en la historia como la crisis del siglo III. 5 décadas en las que el mundo romano parecía decidido a destruirse. Imaginen el imperio romano en el año 260 después de Cristo. No era un solo imperio, sino 3. El Estado central, con eje en Italia y los Balcanes, se aferraba a la legitimidad bajo una sucesión de emperadores efímeros. En el oeste, un usurpador llamado Póstumo había establecido lo que los historiadores llaman el Imperio Galo, controlando la Galia, Britania e inicialmente Hispania. Esto no era un reino bárbaro, era una administración romana paralela, con su propio senado, cónsules y guardia pretoriana. En el este, el imperio de Palmira, bajo la reina Zenobia y su hijo Babalato, había comenzado a afirmar su autonomía, llegando a apoderarse de Siria, Palestina e incluso Egipto. La matemática de la fragmentación imperial era brutal. El Estado romano central, que alguna vez había comandado recursos desde Gran Bretaña hasta Mesopotamia, ahora controlaba apenas 1/3 de su antiguo territorio. Los ingresos fiscales se desplomaron. El ejército luchaba por pagar a los soldados con una moneda que ya no valía nada. Y hablando
de moneda, la evidencia numismática narra una historia de apocalipsis económico. El denario, que fuera la base del comercio mediterráneo, se había devaluado hasta contener menos del 5% de plata. Básicamente era bronce sin valor con un baño de plata. Las redes comerciales de larga distancia, las arterias de la prosperidad romana se paralizaron. Ciudades que habían prosperado durante siglos se vieron aisladas, con sus mercados vacíos. Pero el colapso económico y la fragmentación política eran solo las heridas visibles. El asesino invisible era mucho peor. Escritores cristianos contemporáneos como San Cipriano, obispo de Cartago, documentaron el horror en su tratado sobre la mortalidad. La peste que lleva su nombre, la peste de Cipriano, había estado asolando el imperio desde aproximadamente el año 249 después de Cristo. Sus descripciones hielan la sangre incluso 1500 años después. Fiebre, vómitos continuos, sordera y ceguera, diarreas tan severas que mataban en días, gargantas inflamadas, ojos llenos de sangre y una parálisis que trepaba desde las piernas y los pies. En su punto más álgido, las fuentes antiguas afirman que 5.000 personas morían al día solo en Roma. La evidencia arqueológica de Tebas, en Egipto, corrobora la catástrofe. Arqueólogos italianos descubrieron sitios de cremación masiva, cuerpos quemados con cal como desinfectante, en hornos que aún contienen restos carbonizados y cerámica que sitúa los entierros a mediados del siglo III. La peste mató a 2 emperadores. Hostiliano cayó en el 251. Claudio Gótico le seguiría en el 270. Entre ellos se extendieron 2 décadas de catástrofe demográfica. Los historiadores modernos estiman tasas de mortalidad de entre el 10 y el 30% en las regiones afectadas. Algunas ciudades como Alejandría pudieron haber perdido más de la mitad de su población. Deben entender lo que esto significaba para la maquinaria militar romana. Las legiones no podían reclutar. Unidades que deberían haber contado con 5.000 hombres operaban a media capacidad o menos. Las defensas fronterizas que habían contenido la presión bárbara durante siglos comenzaron a agrietarse, y a través de esas grietas se derramaron tribus que vieron debilidad y oportunidad. Durante 20 años, pueblos germánicos, godos, alamanes, francos, habían estado probando las fronteras romanas. Las encontraron porosas. Las ciudades cayeron. Las provincias fueron devastadas. Los ejércitos romanos, mal pagados y escasos de hombres, se rompieron y huyeron. El imperio que había conquistado desde Escocia hasta el Sahara parecía haber olvidado cómo luchar. Pero la peste y el caos político estaban a punto de enfrentarse a algo peor. Una invasión tan masiva que los cronistas antiguos afirmaron que traía 320.000 guerreros y 2.000 barcos. Las cifras estaban casi con seguridad exageradas. El terror no lo estaba. La revolución de Galieno, el hombre que salvó al ejército romano, fue asesinado por sus propios generales. Publio Licinio Ignacio Galieno reinó durante 15 años a través de un auténtico infierno, y el Senado lo odió por ello. Galieno se convirtió en coemperador con su padre Valeriano en el 253 después de Cristo. Cuando los persas capturaron a Valeriano en el 260, una humillación que envió ondas de choque a través del mundo romano, Galieno gobernó solo. Lo que gobernaba era el caos. Las tribus germánicas cruzaban el Rin. Los godos asolaban los Balcanes y Grecia. El reino de Palmira se separó en el este.
póstumo estableció su imperio separatista en el oeste. Los usurpadores surgían y caían con regularidad estacional. La peste mataba a miles diariamente, y la economía había colapsado en el trueque y la requisa. La mayoría de los emperadores habrían presidido un declive terminal. Galieno hizo algo revolucionario. Reconstruyó el ejército romano desde sus cimientos. El sistema tradicional romano dependía de defensas fronterizas estáticas, los limitanei, tropas de guarnición ligadas a provincias específicas. Cuando los rápidos saqueadores bárbaros atacaban, las legiones estáticas no podían responder con suficiente celeridad. Para cuando las fuerzas romanas se movilizaban, los asaltantes ya habían saqueado y desaparecido tras la frontera. Galieno creó algo nuevo. Separó unidades de caballería de sus legiones matrices y las concentró en una reserva móvil, los comitatenses. Estas no eran tropas de guarnición defendiendo posiciones fijas, eran una fuerza de choque estratégica que podía desplegarse rápidamente en cualquier punto crítico. El núcleo de esta fuerza se convirtió en los equites dalmatae, caballería dálmata. Los historiadores militares H. G. Simon y M. P. Speidel han documentado cómo Galieno reclutó estas unidades en los Balcanes occidentales, regiones que proporcionarían los mejores soldados del imperio durante el siguiente siglo. Era una caballería ligera y media, especializada en el hostigamiento, el reconocimiento y el tipo de guerra de manejo, persecución que podía seguir la sombra de los saqueadores bárbaros durante días. La Notitia Dignitatum, un registro militar del siglo V, enumera 48 unidades de equites dalmatae a principios del 400. Así de exitosa fue esta innovación. Galieno no solo creó unos pocos escuadrones experimentales, dio a luz a una rama enteramente nueva de las fuerzas armadas romanas. Pero la reforma de la caballería fue solo la mitad de la revolución. Galieno hizo algo aún más radical. Prohibió a los senadores comandar legiones. Durante siglos, el mando militar romano había sido el privilegio exclusivo de la aristocracia senatorial. El nacimiento, no la competencia, determinaba a quién dirigía los ejércitos. Galieno terminó con eso. Reemplazó a los senadores con oficiales profesionales de la clase ecuestre. Hombres que habían ascendido de rango, que conocían la guerra desde el muro de escudos y la silla de montar, no por tratados filosóficos y conexiones políticas. Muchos provenían de entornos ilirios y moesios, provincias fronterizas, lugares donde la competencia militar significaba la supervivencia. El Senado nunca se lo perdonó. Las fuentes posteriores, particularmente la historia augusta escrita por simpatizantes senatoriales, pintaron a Galieno como incompetente, disoluto y un fracasado. La erudición moderna reconoce esto como un asesinato de reputación. Galieno creó el sistema militar que salvaría al imperio. Su caballería reformada ganaría la mayor victoria de Roma en décadas. Simplemente, él no viviría para verlo. Las nuevas unidades de caballería portaban un equipo distintivo. La espada, una espada de caballería más larga diseñada para tajar desde el caballo. La lancea o el contus, lanzas ligeras o de choque pesadas según la situación táctica. Armadura de malla para protegerse manteniendo la movilidad. Entrenaban en la formación cuneus, la cuña, diseñada para penetrar y destrozar las líneas enemigas, y dominaron una de las maniobras más peligrosas de la guerra antigua, la retirada fingida. Pretender huir para atraer al enemigo a una persecución y luego girar y contraatacar requería una disciplina suprema. Si se hacía mal, una retirada fingida se convertía en una desbandada real.
Si se hacía bien, convertía la agresividad del enemigo en su propia destrucción. La caballería dálmata demostraría que sabía hacerlo bien. En el verano del 268, las reformas de Galieno enfrentaron su prueba definitiva, pero él nunca conocería el resultado. Sus propios oficiales, hombres que comandaban la misma caballería que él había creado, conspiraron contra él. Mientras asediaba al rebelde Aureolo en las afueras de Milán, alguien de su círculo íntimo, posiblemente un general llamado Claudio, posiblemente un comandante de caballería llamado Aureliano, ordenó su asesinato. Lo apuñalaron hasta la muerte frente a los muros de Mediolanum. El hombre que reconstruyó el ejército de Roma murió por una traición militar. Entre los conspiradores se encontraban los dos hombres que utilizarían su ejército reformado para salvar el imperio que él había dado su vida tratando de preservar. El ascenso de los ilirios. Cuando la sangre de Galieno aún manchaba el suelo cerca de Milán, el ejército se enfrentó a una elección. Dos generales, ambos conspiradores, ambos capaces, eligieron a Marco Aurelio Claudio. No porque fuera misericordioso, sino porque entendía la política tan bien como la guerra. Claudio tenía 54 años, nacido el 10 de mayo del 214, en algún lugar de los Balcanes. Las fuentes discrepan si fue en Dardania o Sirmium, pero coinciden en su origen ilirio. Representaba al primero de lo que los historiadores llaman los emperadores ilirios. Durante el siguiente siglo, con una sola excepción, cada emperador romano provendría de Panonia, Moesia o Ilírico. Las provincias fronterizas que habían estado salvando a Roma con su sangre estaban a punto de gobernarla. Claudio había ascendido a través del cuerpo de oficiales profesionales que Galieno creó, tribuno militar bajo Decio, comandante de caballería bajo Galieno, presente en el asedio de Milán cuando ocurrió el asesinato. Los historiadores debaten exactamente qué tan involucrado estuvo en la conspiración. Las fuentes que lo exculpan fueron escritas por personas que necesitaban legitimar su reinado. La probabilidad es alta de que al menos lo supiera y decidiera no advertir a Galieno. Pero el ejército lo eligió a él por encima de su rival Aureliano por una buena razón. Ambos eran tácticos brillantes, ambos eran profesionales ilirios, pero Aureliano tenía reputación de ser un disciplinario estricto, el tipo de comandante al que los soldados respetaban pero temían. Claudio poseía lo que el momento requería: finura política. Sus primeras acciones demostraron este genio. El Senado, encantado de que el emperador que los había excluido del mando militar estuviera muerto, comenzó a purgar a los partidarios de Galieno. Mataron a su hermano, mataron a su hijo sobreviviente. Una venganza política cayendo en cascada hacia la guerra civil. Claudio intervino. Detuvo las purgas. Pidió al Senado que mostrara moderación, que deificara al emperador asesinado en lugar de profanar su memoria. Esto no fue misericordia, fue cálculo. Las legiones habían amado a Galieno sin importar lo que pensara el Senado. Esas mismas legiones estaban observando para ver si su servicio bajo el emperador anterior sería castigado. Claudio les dio tranquilidad. Cementó su legitimidad honrando a su predecesor. La guarnición de Mediolanum, furiosa por la muerte de Galieno, comenzó a amotinarse. Claudio no ejecutó a los cabecillas, les pagó 20 aurei por soldado, una bonificación masiva para los estándares de una economía de moneda devaluada. El motín se disolvió, el tesoro sangró, pero Claudio aseguró el poder sin luchar una guerra civil. No pudo volverse inmediatamente hacia los godos.
Los alamanes, una confederación germánica, habían aprovechado el caos del asesinato de Galieno para invadir el norte de Italia. Habían cruzado por el paso del Brennero y amenazaban con descender al valle del Po. Si llegaban a las ricas ciudades del norte de Italia, el daño económico sería catastrófico. Claudio marchó al norte y los enfrentó en el lago Venaco en el 268. La batalla fue decisiva. La caballería romana, los escuadrones dálmatas de Galieno, destrozó la formación de los alamanes. Los supervivientes huyeron de regreso a través de los Alpes. El norte de Italia estaba seguro. Solo entonces Claudio centró su atención en los Balcanes, donde decenas de miles de godos saqueaban su camino hacia el norte, cargados de botín, ralentizados por sus familias, dirigiéndose al Danubio y a sus hogares. Trasladó su cuartel general a Sirmium, la gran encrucijada estratégica donde se encontraban 5 calzadas romanas. Desde esa posición podía golpear en cualquier dirección. Los godos, que se retiraban por los Balcanes con su enorme caravana de carros, estaban a punto de descubrir que el emperador que los esperaba no era otro gobernador provincial indefenso. Era un soldado profesional con un ejército profesional y llevaba años estudiando las tácticas godas. Los godos habían aterrorizado las provincias romanas durante 2 décadas. Habían saqueado Atenas, Esparta y Corinto. Habían derrotado al emperador Decio en Abritus, matándolo a él y a su hijo en el campo de batalla. Tenían todas las razones para esperar otra victoria. Estaban catastróficamente equivocados. La horda y la fortaleza de carros, los cronistas antiguos los llamaban escitas, un nombre viejo para una pesadilla nueva. La coalición que se reunió en la desembocadura del río Dniester en el 267 unió a godos, érulos, gépidos y peusinos. La historia augusta afirmó que llegaron con 6.000 barcos transportando a 320.000 guerreros. Los historiadores modernos reconocen esto como inflación propagandística. El terror que infligieron era un hecho documentado. Deben entender cómo funcionan las fuentes antiguas. Rutinariamente exageran las cifras de los bárbaros, a menudo por un factor de 10. El historiador Zósimo, escribiendo a finales del siglo V, afirmó que 600.000 alamanes murieron en la batalla de Estrasburgo en el 357. El historiador contemporáneo Amiano Marcelino, que estuvo allí, registró 6.000. ¿Ven el patrón? El análisis académico sugiere que la coalición goda contaba con quizás 30.000 guerreros, una fuerza masiva para la época, pero no los cientos de miles que la propaganda romana requería para que sus victorias parecieran milagrosas. Lo que hizo diferente a esta invasión no fueron solo los números. Estos no eran saqueadores planeando un ataque rápido. Traían sus sociedades enteras, familias, no combatientes, y miles de carros pesados. El carrago, lo que más tarde se conocería como el lager. Estos no eran trenes de equipaje, eran fortalezas móviles. Cuando se disponían en círculo con las ruedas entrelazadas, creaban una posición defensiva que nunca había sido asaltada con éxito en la guerra goda. La invasión llegó en 2 oleadas. Primero, en el 267, una expedición naval liderada por los érulos. Los érulos tenían experiencia marítima por sus ataques en el Mar Negro. Proporcionaron los barcos y la pericia náutica. La coalición se embarcó en una flota de entre 500 y 2.000 navíos. Las fuentes varían enormemente. Y navegó desde el Dniester hacia el Mar Negro. Atacaron Tomis y Marcianópolis, pero no lograron tomar ninguna de las 2 ciudades.
Las defensas costeras romanas, aunque debilitadas, resistieron. La flota goda navegó por el Bósforo hacia el Propóntide, mar de Mármara. Aquí las fuerzas navales romanas y las traicioneras corrientes de los estrechos se cobraron su precio. Los barcos naufragaron. Cientos, quizás miles de godos se ahogaron. Su inexperiencia con la navegación mediterránea resultó fatal, pero suficientes sobrevivieron para llegar al Egeo, y allí descendieron sobre Grecia como una plaga. Atenas cayó, la cuna de la democracia, saqueada por guerreros germánicos. El historiador ateniense de Excipo organizó una milicia ciudadana, uno de los pocos casos documentados de resistencia urbana exitosa. Su milicia hostigó a los saqueadores godos, ganó tiempo y preservó algunas vidas, pero la ciudad ardió de todos modos. Corinto, Argos, Esparta, nombres que resonaban con siglos de gloria griega, todos saqueados. Los godos llegaron hasta Creta, Rodas y Chipre. Las fuentes contemporáneas pintan un cuadro de devastación sistemática. Entonces llegó el emperador Galieno con su reformada caballería dálmata. Interceptó a la retaguardia goda cerca del río Nestos, en la frontera entre Macedonia y Tracia. La batalla fue breve y decisiva. Las fuentes antiguas documentan 3.000 bajas godas. Los supervivientes se retiraron al norte. Galieno había demostrado que sus reformas podían funcionar, pero no pudo terminar el trabajo. Le llegaron noticias de la rebelión de Aureolo en Italia. Tuvo que elegir entre perseguir a los godos o asegurar su trono. Eligió su trono. Dejó a un general llamado Marciano para retener los Balcanes y corrió al oeste hacia su muerte. La segunda oleada llegó en el 268, más grande, más organizada y moviéndose por tierra. Esta fuerza cruzó el Danubio y avanzó hacia Moesia. Sitiaron Tesalónica y Casandrea, pero fracasaron en ambas. Cuando les llegó la noticia de que un emperador romano, ahora Claudio, avanzaba con un ejército de campaña, rompieron los asedios. No huían presas del pánico. Estaban ejecutando una retirada calculada. Habían acumulado 2 años de botín. Tenían familias que proteger. Su objetivo era regresar al otro lado del Danubio con sus riquezas intactas. El valle del Morava proporcionaba la ruta, y bloqueando esa ruta, cerca de una ciudad llamada Naissus, aguardaban 50.000 romanos que se habían estado entrenando exactamente para este combate. Los comandantes godos conocían las tácticas romanas. Habían derrotado ejércitos romanos durante 20 años. Establecieron su fortaleza de carros, miles de carros pesados dispuestos en un círculo defensivo. Los historiadores que estudian la guerra germánica antigua describen el sistema con precisión. Los carros, apretados, creaban una barrera de aproximadamente 1,5 metros a 2 metros de altura. Las ruedas estaban entrelazadas o encadenadas para dar estabilidad. Escudos y madera reforzaban los huecos. La defensa operaba en capas. La infantería pesada apostada entre y sobre los carros formaba el perímetro exterior. Arqueros y honderos en los techos de los carros proporcionaban posiciones de tiro elevadas. Las fuentes antiguas confirman esta táctica. Reservas interiores de caballería y guerreros de élite esperaban para salir en tromba por los huecos del anillo. Era una ingeniería defensiva brillante, móvil pero segura. Los romanos aprenderían a un costo terrible que asaltar una fortaleza de carros goda de frente era un suicidio. Los godos tenían todas las ventajas. Se retiraban por un terreno que llevaban meses recorriendo y conocían bien. Tenían los carros para defenderse. Superaban en número a los romanos, incluso según las estimaciones modernas más conservadoras, y tenían 20 años de victorias que alimentaban su confianza.
Lo que no tenían era velocidad. Decenas de miles de personas, miles de carros, manadas de ganado y carretas que crujían por el botín no se mueven rápido. La caballería romana, ligera y móvil, podía cubrir el doble de distancia en la mitad de 1900 tiempo. Y lo que los godos no sabían era que el emperador que los esperaba había nacido en estas montañas, se había entrenado en estos valles y comandaba hombres que llamaban a esta región su hogar. Claudio no estaba defendiendo territorio extranjero, estaba defendiendo su tierra y no tenía intención de dejar que los godos se marcharan con vida. El tablero de Naissus se encuentra donde se cruzan 5 calzadas romanas principales, el corazón estratégico de los Balcanes. La actual Niš, en Serbia, todavía ocupa esta posición crucial. La cuenca del río Nishava proporcionó exactamente lo que Claudio necesitaba, un terreno que convertía las fortalezas godas en debilidades fatales. El valle del río se abría en una cuenca amplia y plana, perfecta para maniobras de caballería. Las colinas se elevaban en ambos flancos, proporcionando posiciones de ocultamiento donde escuadrones enteros de caballería podían esperar sin ser vistos. La red de carreteras que hacía de Naissus un centro comercial también permitía una logística romana rápida. Suministros, refuerzos e incluso mensajeros podían moverse a gran velocidad por carreteras pavimentadas. Los godos, con su caravana de carros, estaban limitados a rutas sin pavimentar que se convertían en barro con cualquier lluvia. El análisis geográfico de la cuenca del Nishava revela por qué Claudio eligió este terreno. Las colinas no eran solo un telón de fondo escénico, ocultaban el movimiento de la caballería. Un comandante romano posicionado en un terreno elevado podía ver las formaciones godas en el valle inferior, mientras sus propias reservas permanecían ocultas tras las crestas. El propio río creaba puntos de estrangulamiento. Los cruces eran limitados y controlables. Los godos tenían que cruzar por algún lugar para llegar al Danubio. Claudio podía obligarlos a cruzar donde él quisiera, cuando él quisiera, en un terreno que favorecía las tácticas romanas sobre los números godos. Y lo que es fundamental, este era el terreno de origen de las tropas ilirias del ejército de Claudio. Los equites dalmatae provenían de Dalmacia, justo al oeste de allí. Muchas de las vexillationes, destacamentos de infantería de Claudio, fueron reclutadas en las provincias de Moesia y Panonia. Estos hombres conocían los Balcanes íntimamente. Los árboles, los senderos, los patrones climáticos, la forma en que el sonido viajaba en los valles. Cuando estás ejecutando una retirada fingida, la maniobra más peligrosa de la guerra antigua, la familiaridad con el terreno no es una ventaja, es la supervivencia. El concepto estratégico de Claudio era lo opuesto a la defensa estática. La doctrina romana tradicionalmente se había centrado en mantener posiciones fortificadas, obligando al enemigo a venir hacia ti. Claudio adoptó la innovación de Galieno, la guerra móvil, utilizar la caballería para seguir al enemigo, hostigar a sus recolectores, atacar a sus exploradores, evitar que reúnan inteligencia o suministros, obligarlos a marchar hacia donde tú quieres que marchen. Luego, cuando están cansados, ansiosos e inciertos, combatirlos en el terreno que tú has elegido. Múltiples fuentes antiguas describen a Claudio empleando exactamente este enfoque. No se enfrentó a los godos en la frontera, los dejó penetrar en los Balcanes, dejó que se cargaran de botín y cautivos, dejó que ganaran confianza. Luego, cuando pensaron que se habían retirado con éxito a través del territorio romano,
atacó en Naissus, donde el terreno anulaba su superioridad numérica. Los godos necesitaban cruzar la cuenca del Nishava para llegar al Danubio. El valle los canalizó hacia las posiciones romanas. Las colinas ocultaban la fuerza romana. La caravana de carros, su fortaleza móvil y reserva estratégica, se convirtió en un ancla que impedía maniobras rápidas. Claudio entendió lo que los comandantes godos no, que en los Balcanes el ejército que se movía más rápido no siempre ganaba. A veces ganaba el ejército que pensaba más rápido, y estaba a punto de enseñar a 30.000 guerreros godos todo lo que nunca habían aprendido sobre la evolución táctica romana. Los primeros exploradores godos entraron en el valle en una mañana fría de finales del 268. Vieron un ejército romano desplegado en el fondo de la cuenca, expuesto, sin fortificaciones obvias, sin reservas visibles. Solo hombres con armadura, esperando. Parecía desesperación. Era teatro. Y el telón estaba a punto de levantarse sobre el mayor triunfo táctico de Roma en medio siglo. Aureliano, mano sobre la espada. A sus 54 años, Lucio Domicio Aureliano comandaba toda la caballería de Claudio. Nacido alrededor del 9 de septiembre del 214 en Moesia Superior, había pasado 33 años en el ejército romano. La misma trayectoria profesional que su emperador. Se alistó a los 21, ascendió por menos competencia y no por influencias. Alcanzó el alto mando bajo Galieno, ayudó a asesinarlo y ahora era el segundo al mando de Claudio. Donde Claudio destacaba en la política, Aureliano destacaba en la violencia. Su reputación como disciplinario estricto era bien ganada. Los soldados que servían bajo su mando lo llamaban mano sobre la espada, porque el castigo era rápido y brutal. Por eso, el ejército eligió a Claudio como emperador. Necesitaban habilidad política para asegurar la transición. Pero mantuvieron a Aureliano exactamente donde sus talentos servían mejor, liderando la caballería. La maestría de Aureliano en la guerra móvil provenía de años perfeccionando las reformas de Galieno. Entendía cómo la caballería ligera podía agotar a la infantería pesada mediante el hostigamiento. Cómo coordinar múltiples escuadrones en terrenos accidentados. Cómo cronometrar una carga al minuto, golpeando cuando el enemigo fuera más vulnerable. Fuentes contemporáneas confirman que ostentaba el título de comandante de toda la caballería romana durante el reinado de Claudio. Esto no era ceremonial. Significaba el control táctico de la fuerza de choque más poderosa de Roma. En Naissus, Aureliano lideraría personalmente el ataque decisivo. Las fuentes antiguas son explícitas en este punto. Cuando llegara el momento cuando los godos hubieran abandonado sus posiciones defensivas y se hubieran dispersado en persecución de los romanos que huían, la caballería de Aureliano cargaría desde los flancos con una precisión que los historiadores militares aún estudian. Pero Naissus fue el ensayo para lo que vendría después. Cuando Claudio murió de peste en el 270, Aureliano se convirtió en emperador. Su hermano Quintilo intentó tomar el poder y el Senado lo reconoció. Pero las legiones del Danubio, los hombres que habían luchado en Naissus, eligieron a Aureliano. Quintilo se suicidó. Roma tenía su nuevo amo. Y durante los siguientes 5 años, Aureliano se ganó un título que aparece en su moneda, verificado por evidencia numismática: Restitutor Orbis, restaurador del mundo. En el 270 y el 271 continuó las campañas godas, derrotando a una fuerza bajo el rey Canabaudes. Las fuentes antiguas afirman 5.000 bajas godas.
expulsó a los supervivientes de los Balcanes hacia Dacia, mejoró las defensas del Mar Negro y luego tomó una decisión estratégica que habría sido impensable décadas antes. Abandonó la provincia de Dacia por completo. El territorio al norte del Danubio, conquistado por primera vez por Trajano, se convirtió en la primera pérdida territorial permanente en la historia romana. Pero Aureliano entendió lo que los tradicionalistas senatoriales no. Dacia era indefendible con las fuerzas disponibles. Abandonarla acortaba la frontera, concentraba las tropas donde realmente podían ser suministradas y liberaba recursos para lo que importaba. Más, reunificar el imperio. En el 272 y el 73 marchó al este y conquistó el imperio de Palmira. La reina Zenobia, que había roto con Roma y tomado Egipto y Siria, fue derrotada, capturada y exhibida en el triunfo de Aureliano. Los envíos de grano de Egipto se reanudaron. Las provincias orientales volvieron al control romano. En el 274 se volvió hacia el oeste y aplastó al imperio galo. Los usurpadores que habían retenido la Galia, Britania e Hispania durante 14 años cayeron ante su caballería. Para finales del 274 se había logrado lo imposible. El imperio romano, fracturado en 3 pedazos en el 260, volvía a estar completo. Nada de eso habría sido posible sin Naissus. Aureliano no podía reunificar un imperio mientras luchaba contra los godos a sus espaldas. La victoria en el 268 aseguró los Balcanes, protegió Italia y compró el tiempo necesario para las campañas que siguieron. Pero la historia de Aureliano terminó tan violentamente como empezó. En noviembre del 275, sus propios oficiales, sospechando que estaban marcados para ser ejecutados basándose en un documento falsificado, lo asesinaron. Un paralelismo irónico con Galieno. El emperador que había ayudado a asesinar a Galieno murió de la misma manera. La historia, como suele ocurrir, se repitió en sangre. En Naissus, sin embargo, Aureliano estaba en su apogeo profesional. 54 años, veterano de 3 décadas de campañas, al mando de la mejor fuerza de caballería que el imperio romano había desplegado en generaciones. Los godos estaban a punto de descubrir lo que la caballería profesional romana podía hacer cuando era dirigida por un hombre que dominaba el arte de la guerra móvil. La pregunta no era si la caballería de Aureliano cargaría. La pregunta era cuándo y si el ejército godo sobreviviría a la respuesta. Niebla de guerra. La vanguardia goda entró en el valle del Nishaba al amanecer. Los relatos contemporáneos sugieren que varios cientos de jinetes exploraban por delante de la columna principal, siguiendo la doctrina estándar de exploración bárbara. Al mediodía, las fuentes antiguas indican que la mayoría habían sido aniquilados o dispersados por la caballería ligera romana. La reconstrucción histórica confirma que los equites dalmatae romanos ejecutaron su primera misión a la perfección. La caballería ligera, los especialistas en hostigamiento que Galieno creó, golpeó a la vanguardia goda y luego se retiró a los flancos antes de que la fuerza principal goda pudiera responder. No se trataba de aniquilación, sino de guerra psicológica. La muerte de la vanguardia significaba que los godos estaban ciegos, sin exploradores para tantear las posiciones romanas, sin inteligencia sobre dónde se concentraban las fuerzas enemigas. La columna principal goda avanzó, ahora más lentamente, con más cuidado, manteniendo formaciones más cerradas. Esto es exactamente lo que los romanos querían.
Un movimiento lento, predecible y canalizado hacia un matadero preparado. La doctrina táctica antigua describe cómo los godos responderían a tal hostigamiento. Precaución, formaciones defensivas y, lo más crítico, centrarse en el último lugar donde habían visto a los romanos. Lo que significaba que no estaban vigilando las colinas donde la fuerza principal de caballería de Aureliano esperaba oculta. Los godos no eran aficionados a la guerra, llevaban 20 años derrotando a los romanos, pero habían derrotado a tropas de guarnición, levas provinciales insuficientes, ejércitos sorprendidos o superados por la movilidad goda. Nunca se habían enfrentado a un ejército de campaña plenamente operativo, comandado por profesionales que habían estudiado las tácticas godas específicamente para contrarrestarlas. A medida que la fuerza principal goda se adentraba en el valle, la caballería romana aparecía y desaparecía como el humo. Un escuadrón atacaba un flanco, mataba a una docena de hombres y luego se desvanecía en las colinas antes de que los guerreros godos pudieran entablar combate. Los recolectores enviados a buscar suministros no regresaban. Los exploradores, enviados a investigar el terreno, aparecían muertos, dispuestos de formas diseñadas para inquietar. Esto era guerra de terror, y los godos, que la habían iniciado contra los romanos, ahora la experimentaban en carne propia. El patrón creó exactamente el efecto psicológico que la doctrina romana pretendía. Los comandantes godos se enfrentaban a una decisión imposible. Retirarse significaba abandonar el botín, las familias, la campaña entera. Significaba humillación. Pero avanzar hacia un valle donde los romanos aparecían y desaparecían a voluntad, donde cada sombra podía esconder caballería, donde sus exploradores morían sin previo aviso, eso requería marchar hacia un peligro evidente. Eran godos. Nunca se habían retirado ante los romanos. La fuerza principal, de unos 30.000 hombres, según estimaciones modernas conservadoras, avanzó hacia la zona de muerte cerca de Naissus. Y allí, desplegado en el fondo del valle en formación de batalla completa, estaba el ejército romano, expuesto, vulnerable, esperando. La retirada fingida, la línea de batalla romana se extendía por la cuenca del Nishava. Entre 30 y 50.000 hombres según estimaciones académicas modernas. Destacamentos de infantería, unidades de múltiples legiones formaban el centro. Los escuadrones de caballería ocupaban los flancos, sin fortificaciones, sin posiciones preparadas, solo soldados en formación sobre terreno abierto. Para los comandantes godos, aquello parecía desesperación o estupidez. Los romanos parecían superados en número. Las fuentes antiguas confirman que los godos tenían la ventaja numérica, aunque las proporciones exactas se han perdido. El centro romano parecía aislado, sin reservas visibles. Lo que los godos no podían ver eran las colinas que ocultaban la fuerza principal de caballería de Aureliano. El análisis topográfico del terreno sugiere múltiples posiciones donde la caballería podía esperar oculta, hondonadas y desfiladeros tras las crestas que bloqueaban la línea de visión desde el fondo del valle. Los godos veían apenas la mitad de las fuerzas disponibles de Claudio. Pensaron que lo veían todo. La teoría militar antigua sobre las retiradas fingidas enfatiza un requisito crítico. El enemigo debe creer que está ganando. El centro romano tenía que parecer lo suficientemente vulnerable para ser atacado, lo suficientemente débil para que la persecución pareciera valer la pena, pero no tan débil como para que los godos sospecharan una trampa. Claudio se lo estaba jugando todo a la disciplina.
Una retirada fingida es la maniobra más peligrosa en la guerra, precisamente porque requiere que las tropas hagan algo que viola todo instinto de supervivencia: salir corriendo, dar la espalda al enemigo, romper la formación, dispersarse y confiar absolutamente en que esto es una actuación táctica y no una desbandada real. Un solo soldado que entre en pánico de verdad podría desencadenar un fallo en cadena. Un solo oficial que pierda los estribos podría convertir una retirada controlada en un desastre real. La infantería romana sabía lo que se esperaba de ellos, lo habían ensayado. Los oficiales habían explicado el plan, pero conocer la teoría y ejecutarla bajo presión, cuando miles de jinetes godos cargan contra ti con las lanzas niveladas, es algo muy distinto. Eso requiere confianza en el mando, confianza en tus compañeros de armas y confianza en que la caballería que vigila desde las colinas realmente cargará cuando se le prometió. La fuerza goda se configuró para un ataque estándar. Caballería al frente para módese, romper la línea enemiga, infantería detrás para explotar la brecha, la fortaleza de carros a retaguardia como ancla y punto de reunión. Habían ganado innumerables batallas con esta formación. Cada indicador táctico sugería que volvería a funcionar. Los godos cargaron a media mañana y el valle se llenó con el trueno de los cascos sobre el suelo invernal. El cierre de la trampa, miles de jinetes godos golpearon el centro romano como una ola rompiente. Las descripciones de las tácticas de caballería germánica indican que dependían de la masa y el impulso. Un choque concentrado para destrozar las formaciones de infantería mediante una fuerza abrumadora. El impacto fue tremendo. Los relatos contemporáneos de combates similares describen el caos: escudos astillándose bajo las lanzas, caballos chocando contra el muro de escudos, hombres gritando al caer. Pero el desarrollo de la batalla confirma lo que sucedió después. La infantería romana resistió. Con la ayuda del liderazgo de la caballería de Aureliano, probablemente escuadrones en los flancos inmediatos que evitaban el envolvimiento godo, el centro absorbió la carga sin romperse. Esto no fue un éxito total para Roma. El ataque godo hizo retroceder a la infantería. Hubo bajas, la línea se comprimió, pero comprimirse es diferente a romperse. El centro romano cedió terreno lenta y deliberadamente, manteniendo la cohesión. Los oficiales gritaban órdenes. Las formaciones se contraían, pero no colapsaban. Para los godos, esto parecía el comienzo de la victoria. Romanos retrocediendo bajo presión, exactamente como lo habían visto docenas de veces antes. Empujar más fuerte, mantener el impulso, romperlos por completo y luego masacrarlos mientras huyen. Procedimiento estándar. Pero los romanos no estaban en pánico, estaban actuando. Cada paso atrás estaba controlado. Las bajas aumentaban, pero las formaciones se mantenían unidas de una forma que debería haber sido imposible bajo tal presión. Entonces la línea romana comenzó a fragmentarse, no toda de golpe, sino gradualmente. Secciones de infantería separándose, hombres dándose la vuelta para correr. La cohesión que había resistido el impacto inicial comenzó a desmoronarse. Soldados individuales, luego grupos, luego unidades enteras huyendo hacia la retaguardia. La caballería goda no dudó. Lo habían visto demasiadas veces como para dudar. Romanos rompiéndose, corriendo, muriendo. Los jinetes godos espolearon sus monturas, abandonando su propia formación, corriendo para batir a la infantería que huía antes de que pudiera escapar. Detrás de ellos, la infantería goda se lanzó hacia adelante, ansiosa por la masacre.
decenas de miles de guerreros vertiéndose en la cuenca del valle, dejando atrás su fortaleza defensiva de carros, centrados enteramente en los romanos aparentemente derrotados que huían hacia la retaguardia. Y desde su posición en lo alto, Aureliano vio cómo se abría la trampa, la carga de Aureliano. Los romanos que huían dejaron de correr, todos a la vez. Múltiples fuentes antiguas, incluidos Zósimo y la historia augusta, confirman lo que sucedió a continuación con una consistencia notable. Los romanos ejecutaron una retirada fingida, una de las maniobras tácticas más difíciles de la guerra. En lo que las crónicas contemporáneas describen como el momento crítico, los romanos supuestamente fugitivos se detuvieron, se reformaron y contraatacaron. La transformación tomó segundos. Hombres dispersos se convirtieron en un muro de escudos. La huida desordenada se transformó en resistencia organizada. Y desde las colinas en ambos flancos, donde momentos antes no había nada visible, surgió el trueno de la caballería romana. Aureliano, a cargo de toda la caballería romana durante el reinado de Claudio, lideró el ataque decisivo. Los escuadrones dálmatas que comandaba habían estado esperando ocultos, utilizando un terreno que el análisis topográfico confirma que podía esconder grandes fuerzas montadas. El momento fue perfecto. Los godos estaban dispersos en la persecución, fuera de formación y vulnerables. La caballería romana cargó en Cuneus, la cuña, la formación diseñada para penetrar y destrozar las líneas enemigas. La coordinación de múltiples escuadrones para golpear simultáneamente desde ambos flancos, impactando al enemigo en su momento de mayor debilidad, requería una disciplina y una sincronización que solo la caballería profesional podía ejecutar. Los godos, sorprendidos en mitad de la persecución, se enfrentaron a la catástrofe. La infantería romana reformada bloqueaba su frente. La caballería de carga golpeaba sus flancos y su retaguardia. Las fuentes antiguas documentan que los romanos rodearon a los guerreros godos que habían abandonado su fortaleza de carros para perseguir al enemigo que huía. Aislados de sus posiciones defensivas, dispersos por el terreno abierto, la caballería goda como fuerza de combate organizada dejó de existir. Los relatos contemporáneos afirman que 50.000 godos murieron o fueron capturados. Los historiadores modernos reconocen que las cifras de bajas antiguas suelen estar exageradas, a veces por factores de 10, pero incluso las estimaciones conservadoras sugieren bajas por decenas de miles. La historia augusta y otras fuentes coinciden en un punto: fue una derrota catastrófica. Múltiples fuentes antiguas confirman el resultado. Los romanos destruyeron la caballería goda como fuerza de combate. Miles de guerreros de élite que habían aterrorizado las provincias romanas durante 2 décadas murieron en quizás 30 minutos de combate. El testimonio contemporáneo cita que la caballería goda, una vez rota, nunca volvió a formarse como una unidad efectiva durante el resto de la campaña. El cerco fue una ejecución del libro de la doctrina de guerra móvil. La retirada fingida sacó al enemigo de su posición fuerte. La reserva de caballería oculta explotó la vulnerabilidad creada. La coordinación temporal entre la infantería y la caballería demostró la competencia profesional que las reformas de Galieno habían forjado. Los supervivientes huyeron hacia la fortaleza de carros, pero, como señaló un cronista antiguo, los carros custodiados por ancianos, mujeres y guerreros heridos ofrecían poca protección contra lo que se avecinaba. El ejército romano, fresco tras masacrar a la caballería goda,
avanzó sobre el Carrago con toda la furia de soldados profesionales que finalmente tenían al enemigo donde querían. En cuestión de minutos, la situación táctica se había invertido por completo. Los godos, que habían entrado en el valle, confiados y superiores en número, ahora se acurrucaban tras muros de madera, mientras un ejército romano que no habían logrado derrotar se preparaba para el asedio. El asedio del Carrago, la fortaleza de Carros Goda, se encontraba a 2 millas al norte del campo de batalla principal. Las fuentes antiguas que describen defensas similares indican quizás 2000 carros pesados dispuestos en un círculo apretado. La estructura operaba en capas, infantería pesada entre los carros y arqueros y honderos en los techos de los mismos, creando plataformas de tiro elevadas. Los asaltos romanos fueron duros y rápidos, pero la realidad fue brutal. Los romanos fueron rechazados varias veces. La infantería que cargaba contra los muros de madera se encontraba con flechas desde arriba. La caballería, inútil contra fortificaciones estáticas, solo podía observar. Cada asalto costaba vidas romanas, mientras los defensores godos, protegidos por la elevación y la barrera, mataban con un riesgo mínimo. La fortaleza de Carros, que había parecido una carga cuando impedía la movilidad goda, ahora demostraba su valor. Estaba diseñada precisamente para eso, hacer que los asaltos de infantería fueran suicidas. Pero Claudio entendía la guerra de asedio. La doctrina romana, refinada tras siglos de experiencia, ofrecía una alternativa al costoso asalto frontal: la contención. Los romanos establecieron líneas de asedio rodeando completamente el fuerte de Carros, sin reabastecimiento de agua, sin forrajeo de alimentos, sin rutas de escape, solo esperar. La presión psicológica sobre los defensores fue inmensa. Habían visto cómo su caballería era destruida. Sabían que el ejército romano de fuera no se iría a ninguna parte. Y estaban atrapados con suministros limitados mientras se acercaba el invierno. El tiempo se convirtió en el arma de Roma. Pasaron los días. Los godos dentro de la fortaleza se enfrentaron a una matemática imposible. Decenas de miles de personas consumiendo suministros finitos. Las fuentes antiguas no especifican cuánto duró el asedio, pero el resultado está documentado. Finalmente, como confirman múltiples crónicas, los godos se rindieron. La capitulación fue incondicional. Miles de prisioneros salieron de la fortaleza de Carros. Guerreros, mujeres, niños. Habían entrado en territorio romano como conquistadores. Salieron de Naissus como cautivos. Pero la victoria en Naissus, por decisiva que fuera, no estaba completa. Las fuentes antiguas documentan que un gran número de godos habían escapado del campo de batalla antes de que se cerrara el cerco. Decenas de miles huyeron hacia el norte, hacia Macedonia, defendiéndose con los carros restantes, esperando llegar al Danubio y a la seguridad. Claudio no iba a dejar que escaparan. La persecución comenzó al amanecer, y lo que siguió resultaría aún más devastador que la propia batalla. El monte Gemo y el precio de la victoria Zósimo, nuestra fuente principal para esta fase, proporciona detalles explícitos. Los godos supervivientes huyeron al norte a través de Macedonia. Se defendían con sus carros restantes, usándolos como escudos móviles. Pero la movilidad era relativa. Familias, guerreros heridos, el ganado restante y carretas cargadas con un botín que se negaban a abandonar. Todo esto ralentizó la retirada hasta convertirla en un gateo. La caballería romana sin cargas y profesional cubría el doble de distancia en la mitad de tiempo.
El hostigamiento fue sistemático. Zósimo registra que la caballería romana alcanzó a los godos en fuga y mató a muchos de ellos. Esto no fue una sola batalla, fue una guerra continua. Atacar la columna, matar a los recolectores, evitar el reabastecimiento, forzar la marcha sin descanso. Los godos no podían detenerse a cazar o reunir comida sin ser atacados. No podían enviar partidas a buscar agua sin que esas partidas fueran emboscadas y masacradas. Las fuentes antiguas documentan el resultado inevitable. Muchos de los godos y sus animales de carga perecieron de hambre. Los godos se vieron obligados a sacrificar a sus propios animales para comer, consumiendo las mismas bestias que transportaban sus suministros y a sus heridos. La desesperación se convirtió en desastre. Los romanos los empujaron al norte hacia el monte Hemo, la cordillera balcánica. Esto no fue accidental. Claudio canalizó metódicamente la retirada goda hacia un terreno que se convertiría en una trampa. Los pasos altos del monte Hemo en invierno no ofrecían forraje, ni caza, ni agua que no estuviera congelada. Y el ejército romano que venía detrás podía sellar los pasos y crear un asedio sin muros. Múltiples fuentes confirman lo que sucedió cuando los godos llegaron a las montañas. Los romanos los rodearon. Atrapados en los pasos altos durante el invierno del 269 al 270, los godos se enfrentaron a 3 enemigos. El ejército romano manteniendo el asedio, el hambre a medida que se agotaban los suministros y la peste de Cipriano. Las crónicas contemporáneas documentan que una epidemia afectó a los godos atrapados en el monte Hemo. La misma enfermedad que llevaba 20 años matando romanos encontró una nueva población. Decenas de miles de personas hacinadas en pasos de montaña, debilitadas por el hambre, expuestas al frío invernal y carentes de agua limpia. Condiciones perfectas para la transmisión de la peste. Los godos murieron en cantidades masivas, algunos por los ataques romanos, más por el hambre, y la mayoría, quizás, por la enfermedad. La historia augusta registra que los supervivientes de las tribus godas en el monte Hemo estaban tan golpeados por el hambre y la pestilencia que Claudio despreció conquistarlos más. Se estaban destruyendo a sí mismos más rápido de lo que su ejército podía matarlos. Las fuentes antiguas mencionan una batalla en el monte Hemo que fue sangrienta pero inconclusa. Los godos lograron escapar, pero fueron perseguidos nuevamente hasta su rendición final. La peste, irónicamente, había hecho lo que el ejército romano solo no pudo: asegurar la derrota absoluta de los godos. Pero las armas biológicas cortan en ambas direcciones. Zósimo afirma explícitamente que la peste afectó también a los romanos que los perseguían. El contacto cercano con los godos infectados durante el asedio significó que la enfermedad se extendió a las filas romanas. Soldados que habían sobrevivido al campo de batalla comenzaron a morir de fiebre y hemorragias. El precio de la victoria se estaba calculando en una moneda que Roma no había previsto, y el precio más alto estaba aún por pagarse: la muerte de un vencedor. A principios del 270, los supervivientes godos se rindieron. Quizás 20.000 hombres, mujeres y niños salieron tambaleándose de los pasos de montaña. Las fuentes contemporáneas los describen como medio muertos de hambre y enfermedad. Habían entrado en el imperio 2 años antes como una horda conquistadora. Dejaron el monte Hemo como restos rotos de tribus destrozadas. El pragmatismo romano dictó su destino. Los prisioneros recibieron 2 opciones. Los guerreros aptos fueron reclutados en las legiones romanas.
servirían en las campañas posteriores de Claudio y Aureliano, luchando por el imperio que había destruido a su pueblo. Otros fueron asentados como colonos agrícolas, en tierras de provincias fronterizas devastadas. La lógica estratégica era clara. La peste de Cipriano y la guerra constante habían dejado vastas extensiones en Moesia, Tracia e Ilírico abandonadas. Pueblos muertos, campos vacíos, sin ingresos fiscales. Asentar a los godos derrotados en estas tierras cumplía varios objetivos simultáneamente. Mantenía el territorio productivo, creaba una población sujeta a impuestos y proporcionaba una zona de amortiguamiento de habitantes que, con el tiempo, se romanizarían y proporcionarían futuros reclutas militares. Los derrotados se convirtieron en activos. Los enemigos se transformaron en soldados y agricultores. Era una eficiencia brutal. El tipo de crueldad pragmática que mantenía los imperios en funcionamiento. Pero a la peste no le importaban los cálculos estratégicos. Las crónicas contemporáneas confirman uniformemente que el emperador Claudio enfermó de la peste de Cipriano a finales del 269 o principios del 70. Había viajado a Sirmium y estaba preparando una campaña contra los vándalos cuando la enfermedad lo alcanzó. Eutropio registra que fue arrebatado por la enfermedad a los 2 años de comenzar su reinado. Orocio afirma que, antes de cumplir 2 años en el poder, una enfermedad le sobrevino y murió en Sirmium. El cronógrafo del 354 sitúa su reinado en 1 año y 4 meses. Jerónimo y Aurelio Víctor registran 1 año y 9 meses. Los estudiosos datan la muerte de Claudio de diversas maneras entre enero y septiembre del 270. Pero la causa es indiscutible. La peste que había asolado el imperio durante 2 décadas, que había matado a miles de godos sitiados en el monte Hemo, mató al emperador en 1900 de Sirmium. La ironía era completa. La enfermedad que ayudó a Roma a ganar al destruir al ejército godo atrapado, se volvió contra el vencedor. Claudio Gótico, conquistador de los godos, salvador de los Balcanes, murió a los 56 años a causa de la misma epidemia que había facilitado su victoria. Las fuentes contemporáneas señalan algo notable. Claudio fue el primer emperador desde Septimio Severo en morir de forma natural, por enfermedad y no por asesinato. En una época en la que los emperadores eran asesinados con regularidad mecánica, morir de peste contaba como una muerte natural. La observación lo dice todo sobre la mortalidad imperial del siglo III. El Senado lo deificó inmediatamente. Un escudo de oro fue colgado en la curia. Se erigió una estatua de oro en el Capitolio. Eutropio registra que el Senado lo honró con distinciones extraordinarias. Para un emperador que había reinado menos de 2 años, esto no tenía precedentes. Pero Claudio había hecho lo que parecía imposible. Había ganado. Su hermano Quintilo intentó tomar el poder y el Senado lo reconoció, pero las legiones del Danubio eligieron a Aureliano en su lugar. Quintilo se suicidó. El comandante de caballería que había liderado la carga decisiva en Naissus se convirtió en emperador, heredando la misión de reunificación que la muerte de Claudio dejó inconclusa. La peste había matado al emperador que salvó a Roma, pero no pudo matar lo que él había logrado. Los godos estaban quebrados, la frontera segura, y Aureliano tenía el ejemplo, el ejército y la voluntad para restaurar el mundo romano. El legado de Naissus. Las fuentes antiguas afirman que 50.000 godos murieron en Naissus. Los historiadores modernos aplican una crítica de fuentes a estas cifras con un escepticismo justificado.
Como ya hemos visto, los escritores antiguos solían inflar las bajas bárbaras por factores de 10. Si aplicamos un escepticismo similar a Naissus, y si la fuerza de invasión goda totalizaba unos 30.000 guerreros según estimaciones modernas conservadoras, entonces incluso un 30% de bajas, 9.000 muertos, representaba una derrota catastrófica para la época. Un 50% de bajas, 15.000, constituiría la aniquilación casi total del poder militar godo. Sumen a las muertes en el campo de batalla los miles que murieron durante la persecución hacia Macedonia. Sumen los miles más que perecieron en el asedio del monte Gemo por hambre y peste. Sumen los miles capturados. Las pérdidas acumuladas destruyeron a una generación de guerreros godos. Lo que podemos verificar con certeza importa más que los recuentos de cuerpos en disputa. Múltiples fuentes confirman que los romanos destruyeron la caballería goda como fuerza organizada. Los registros históricos documentan que el poder godo en los Balcanes quedó quebrado durante décadas después de Naissus. No hubo ninguna invasión goda importante hasta finales del siglo III o principios del IV. La frontera del Danubio ganó una generación de seguridad relativa. Los historiadores militares modernos reconocen a Naissus como una de las batallas decisivas de la crisis del siglo III. No por las cifras exactas de bajas, sino por el resultado documentado. La amenaza goda, que parecía imparable, simplemente se detuvo. El contexto comparativo ayuda a entender la escala. Para el Imperio Romano del siglo III, este fue un enfrentamiento masivo. Las fuerzas reunidas en ambos bandos representaban porciones significativas del poder militar disponible. Las bajas superaron las de la mayoría de las batallas contemporáneas. La batalla de Abritus en el 251, donde los godos mataron al emperador Decio, probablemente involucró fuerzas más pequeñas y menos bajas totales, a pesar de ser recordada como un desastre romano. Naissus combinó la brillantez táctica con la decisión estratégica. La ejecución perfecta de la retirada fingida produjo consecuencias que duraron décadas. Los cronistas antiguos entendieron que estaban describiendo algo históricamente significativo. El impacto psicológico de la derrota goda resonó en todo el imperio y más allá de sus fronteras. Los romanos, que solo habían conocido la derrota durante 20 años, tuvieron de repente pruebas de que sus ejércitos aún podían ganar. Los pueblos bárbaros, que veían a los godos como guerreros invencibles, ahora los veían rotos y dispersos. Los números importan, pero los resultados importan más. Y el resultado, en Naissus, fue el quebrantamiento del poder militar godo en los Balcanes, en el momento exacto en que Roma necesitaba la victoria con más desesperación. Restitutor orbis, con los godos destrozados, Aureliano pudo hacer lo que ningún emperador había logrado en una década: dar la espalda a la frontera del Danubio. No de forma permanente, pero sí lo suficiente para reconquistar el mundo. Naissus eliminó gran parte de la amenaza de las tribus germánicas en los Balcanes durante las décadas siguientes. Esto no fue solo un respiro táctico, fue una transformación estratégica. Un imperio que había estado luchando en acciones defensivas en todas las fronteras, simultáneamente pudo concentrar de repente sus fuerzas para operaciones ofensivas. Aureliano heredó la misión de reunificación. En el 271 repelió otra incursión goda, expulsó a los supervivientes de los Balcanes y tomó la decisión de abandonar Dacia. Al acortar el perímetro defensivo, liberó recursos para lo que realmente importaba:
En el 272 y 73 marchó al este y confrontó al imperio de Palmira. La caballería pesada de Zenobia se enfrentó a las tácticas móviles romanas y perdió. Zenobia fue capturada. El grano de Egipto volvió a fluir hacia Roma. En el 274 se volvió al oeste y aplastó al imperio galo. Para finales de ese año, el mundo romano volvía a ser uno solo. Aureliano se ganó su título, Restitutor Orbis, pero sabía que el imperio que había restaurado había cambiado fundamentalmente. Por eso construyó murallas alrededor de la propia Roma. Las murallas aurelianas que aún se mantienen en pie son monumentos al logro y al mismo tiempo una admisión de la realidad. Roma podía estar reunificada, pero las fronteras ya no podían garantizar la seguridad de la capital. El siglo de hierro Claudio Gótico inició algo que duró 100 años. Desde el 268 hasta el 378, con una sola excepción, cada emperador romano provino de la misma región: Panonia, Moesia y Lírico. Las provincias que habían salvado a Roma ahora la gobernaban. ¿Por qué? La respuesta reside en lo que Galieno creó y Claudio demostró: la fuerza de caballería móvil, el cuerpo de oficiales profesionales, el sistema de ascenso basado en el mérito. Todo provino de los Balcanes. Cuando la competencia en lugar del linaje senatorial determinó el avance militar, los profesionales ilirios ascendieron a la cima y allí se quedaron. Los emperadores exitosos promovían a compañeros ilirios que se habían probado en las mismas campañas. El cuerpo de oficiales que luchó en Naissus promovió a subordinados que habían aprendido la guerra móvil en los Balcanes. Esos subordinados acabaron siendo generales. Esos generales acabaron siendo emperadores. El patrón se perpetuó a sí mismo. Las reformas de Galieno, que el Senado había despreciado, se convirtieron en la base de la estructura militar tardorromana. El ejército que derrotó a los godos en Naissus era fundamentalmente diferente del ejército legionario del Principado, más centrado en la caballería, más móvil, más profesional. Estos cambios presagiaron los patrones de la guerra medieval. Las academias militares modernas todavía estudian Naissus. La retirada fingida allí ejecutada sigue siendo un ejemplo de libro de tácticas de alto riesgo que requieren una disciplina absoluta. Los manuales de Estado Mayor la utilizan para enseñar principios de engaño, sincronización y coordinación de armas combinadas. La crisis del siglo III no terminó inmediatamente después de Naissus. Seguiría rugiendo otros 14 años hasta el ascenso de Diocleciano. Pero Naissus fue el punto de inflexión, el momento en que Roma demostró que aún podía adaptarse, luchar y ganar cuando era dirigida por profesionales competentes y no por aficionados aristocráticos. Conclusión: el círculo se cierra. En el invierno del 268, un ejército romano de unos 50.000 hombres derrotó a una coalición goda masiva. La retirada fingida, una maniobra tan peligrosa que los manuales militares antiguos advertían contra ella, se ejecutó a la perfección. La carga de caballería de Aureliano, cronometrada al minuto, se lanzó desde el ocultamiento en el momento exacto. De la vulnerabilidad goda, decenas de miles murieron. La cifra exacta importa menos que la realidad. Una generación entera de guerreros godos fue destruida en semanas. Pero los romanos también pagaron un precio. Claudio Gótico, salvador del imperio, murió a causa de la misma peste que le ayudó a ganar. El imperio que emergió de Naissus era fundamentalmente diferente.
Las reformas de Galieno, caballería móvil, oficiales profesionales, meritocracia y liria se convirtieron en la nueva normalidad. El monopolio aristocrático del Senado sobre el mando militar nunca regresó. Naissus no terminó con los problemas de Roma, pero demostró que Roma aún podía terminar con sus enemigos. Y durante un invierno, en el 268, en los campos helados cerca de una ciudad donde se cruzaban 5 calzadas romanas, Roma recordó cómo ser Roma. Incluso si ser Roma significaba abrazar a los mismos bárbaros que llevaba siglos despreciando. 100 años después, Adrianópolis, año 378. Los refugiados godos destruirían al mismo ejército romano que había aplastado a sus antepasados en Naissus. El emperador Valente murió en aquel campo. El círculo se cerró. Victoria y derrota separadas por un siglo, conectadas por la sangre y la memoria. Naissus salvó al imperio romano por un tiempo, pero en una campaña decisiva del siglo más oscuro de Roma, soldados profesionales liderados por comandantes competentes demostraron que incluso un imperio roto puede quebrar a sus enemigos. Esa lección, comprada con 50.000 vidas, sigue siendo relevante siempre que las instituciones se enfrentan a una crisis existencial y deben elegir entre la tradición y la transformación.